desde Santa Cruz, Montecristi para el mundo. Y en esta noche, María Cela Nelson Cruz. Bienvenido. Gracias, gracias. Qué placer. Un fiel admirador de ustedes, de su programa. De verdad que no tengo el tiempo. Normalmente los juegos empiezan a la hora que ustedes están, entonces se complica el horario. Pero siempre que puedo lo veo. Nos puedes buscar en YouTube. Tuviste tu entrevista, la que te hicimos el año pasado, que fue muy buena, donde hablaste, y la pueden buscar ustedes también, porque no vamos a volver a hablar de todo eso, de la extensa labor de tantos años en su pueblo natal, para ir mejorando las condiciones con tu fundación, y también el proyecto que tenías de las computadoras, de la sala de computación para aquellos jugadores que se quedaban, que no pasaban y que no habían terminado el colegio y la escuela. Sí. Que no subían de menores a mayores. Sí, no, ya tenemos por lo menos la estructura hecha. Estamos esperando, si Dios mediante, el próximo año, en enero, ya llegarán al país y bueno, se va a convertir en una realidad. El museo que tú tienes ahí, que también lo estuvimos viendo con todos los reconocimientos de los MLB y todos los premios como mejor jugador, como jugador más valioso, con todos los reconocimientos que te han hecho, de todos, antes de empezar a hablar del clásico. El más importante, el que tú dices, esta es la joya, lo que realmente resume mi propósito de vida. Yo creo que el Muhammad Ali es el más importante. Por eso lloraste como un niño. Ese no solamente involucra a los jugadores de la MLB, eso ahí incluye soccer, básquetbol, fútbol, bueno, todos los deportes del mundo. Entonces reconocen al jugador que ellos entienden que ha hecho la mejor labor en su comunidad. Y hasta este año yo era el único jugador latino en haberlo ganado. Albert Pujol lo ganó este año. Entonces ya los únicos jugadores latinos de todos los deportes somos dominicanos los dos. Ay, qué bueno. Una carrera de 18 años que va para 19 al parecer. Y va a seguir. Casi 500 honrones. Tú has logrado todo lo habido y por haber en las grandes ligas. Pero yo creo que hay muy pocas personas, que tú eres hijo de dos maestros, un profesor de historia en tu natal en Montecristi. Sí. Además, fuiste ayudante de mecánico, lustraba zapatos y arreglaba zapatos y trabajaba con un tío arreglando camiones, creo que era. Hoy de mecánico. Tuve la dicha de ir a comprar una máquina de esa máquina pesada. Ajá. Y el señor entendía, sabe mi historia, ¿te gusta la mecánica? Y me llevó por el taller y yo estaba, wow. Qué diferencia. Cuando yo trabajaba en el taller yo estaba todo sucio, entonces los empleados de ahí estaban todos muy blanquitos. Qué diferencia. La tecnología. Yo te iba a preguntar. Ha cambiado mucho. La gente tampoco sabe que tú pasaste tu luchita de subir de ligas menores a mayores, y cuando llegas a las mayores, entonces en Texas te buscan, pero te dicen que te quieren como pitcher, y tú le dijiste que no. ¿Cómo tú a esa edad tenías esa determinación para decirle no a un gerente de categoría de grandes ligas? Ya en ese tiempo ya yo era una persona adulta, yo tenía 27 años. Ya no pero era un muchacho como que. Bueno, sí, yo entiendo que mi mayor defecto o virtud era que yo, al ser muy educado, trataba de siempre hacer las cosas que los coaches me decían. Hasta que llegó un punto, Stanley Javier fue una de las personas que yo siempre le he agradecido. Me dio un consejo que le funcionó a él. Le dijo, mira, cuando mi carrera cambió, fue cuando yo dije, voy a hacer las cosas como yo entiendo que tiene que ser. Que yo la siento. Exactamente. Entonces yo tenía esa habilidad en Liga Menores. Yo me iba muy bien en Liga Menores. Tan pronto llegaba a Grandes Ligas, pues había un sinnúmero de coaches a esto. Entonces por mi educación yo trataba de hacer lo que ellos me decían. Pero en esa ocasión yo le dije, no, lamentablemente yo no voy a ser pitcher, yo voy a ser bateador. Si tú entiendes que me tienes que votar, pues me votas. Pero todo cambió en ese entonces. Pero él habla de la educación, Farideh, antes de que pases tú. Y nosotros hablábamos en la otra entrevista de la importancia de tu padre, del ejemplo de tus padres profesores, y de que tu fundación, precisamente, el fin es educación y deporte. O sea, no solamente el deporte, porque es muy importante y siempre lo fue para ti, el terminar tus estudios, el saber, porque no solamente te ayuda en muchas cosas en la vida, pero te ayuda en la misma carrera, a administrar tu carrera, a, como tú decías, desenvolverte en un país extraño, cuando llegas a él con una cultura extraña, con otro idioma. Efectivamente. Y administrarte para no cometer los errores que tantos jóvenes han cometido, que cuando les llega la fama y les llega el dinero, como no tienen la educación de base,
se vuelven nada y hacen desastres. Yo creo que sí. En mi caso particular, yo recuerdo... que van a ser peloteros y no tienen que estudiar. Exactamente, a eso voy. En mi caso particular, cuando yo estaba jugando a la Liga de Verano, y yo jugué 3 ligas de verano, normalmente tú juegas 3 y si no viajas te dejan libre, eso era en ese entonces. Pero yo estaba jugando mi tercera liga de verano y yo, wow, ¿y qué hago? Y si no puedo viajar a Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Pero ya yo había terminado mi bachiller, aún jugando a la liga de verano. Mi primer año que firmé, mi papá no me dejó venir aquí a la capital, sino que cuando tú termines el tercero de bachiller, pues te vas. Y estando aquí jugando a la liga de verano, yo jugaba en la mañana a las 12 y en la noche cogía la escuela. Claro. Para el tercer año había terminado mi secundaria. Pues yo tenía, bueno, si no me va muy bien en el juego, pues me voy a estudiar. Tenía una formación Tenía el plan B, que es lo que le dice. Entonces, es importante, aunque se vaya a ser pelotero. Aunque lamentablemente no todos podemos llegar, solamente el 4 o el 5% de los jugadores se van a grandes ligas y ahí se mantienen. Entonces ese 95%. ¿Qué pasa con ellos? Exactamente. Nosotros estamos tratando de hacer un proyecto piloto en Montecristi para ayudar a esos jóvenes. Vamos a identificar a esos jóvenes y vamos a que si no pueden jugar en la liga, pues que se eduquen y tengan esa posibilidad de ser alguien en la vida. En otro lado. Exactamente. No solamente eso. Yo tengo el caso de un joven que, Henry, un amigo que trabaja aquí en la MLB, él tiene un programa y la historia de él es sumamente particular. Él es un joven de Barahona. Él dice que eran 15 jóvenes que iban a la escuela, que compartían juntos en el barrio. Y él es el único que queda vivo. De los 15, hay 13 muertos. Wow. No. Él está vivo y uno está en prisión a 30 años. Droga. Y lo único que lo alejó a él de no ser una víctima más fue el amor al juego. Entonces él se mantuvo enfocado en el béisbol y gracias a eso su papá le decía, si no estaba bien en la escuela, te voy a sacar del juego, de la pelota. Claro. Y él se mantenía en su escuela, aún sin querer, porque a veces uno como joven quiere hacer sus cosas. Pero gracias al amor al juego, él es una persona que está trabajando con la MLB, se ha desarrollado. Tuve el privilegio de presentarle a ese joven al presidente. El presidente está sumamente motivado con ese proyecto que vamos a hacer. Eso es lo que le hace falta a los jóvenes, que les den opciones en la vida. No que los marginen y los olviden, sino que les den el deporte, la música, oportunidades de trabajo luego que estudian, oportunidades de estudiar incluso una carrera universitaria, todas esas cosas para que no nos estemos lamentando de tantos jóvenes metidos a la delincuencia. Y que tampoco se rindan, que siempre haya un plan B, pero que sea la formación lo que los vaya guiando. Y a propósito de eso, ahora tú tienes un reto muy grande, en el que has estado trabajando desde hace 6 meses aproximadamente, porque eres el gerente de la selección dominicana para el Clásico. Sí. Cuéntanos qué hace un gerente en este caso, si es el que liga a los muchachos, el que los observa, el que organiza, y cuáles son los pasos que se han agotado hasta la fecha. Bueno, yo creo que el caso de gerente, específicamente del Clásico, es sumamente difícil. Por ejemplo, el gerente del Clásico de la Liga de aquí de invierno, cuando tú llegas ya hay una estructura hecha. Los equipos tienen el clubhouse, el que le hace los viajes. En el caso del Clásico es desde cero. Imagínate algo que vaya relacionado al béisbol, pues hay que buscarlo. Porque es cada cierto tiempo. Cada 4 años. Entonces, la estructura y todo lo que conlleva la logística de preparar un equipo, estamos comenzando desde cero. Por eso tenemos 6 meses. Pero ya tienen todos los coaches. Tenemos todos los coaches, ya tenemos 50 jugadores que fueron elegidos. En enero vamos a sacar 35 y en febrero será el roster final de 30. Nelson, ¿cuál es el criterio para elegir esos jugadores, tú como gerente, o si tienes alguien que te ayuda con esa selección? Claro. Y en los años anteriores los jugadores se aíslan y no dan la cara al público, porque son jugadores de grandes ligas, eso se entiende, pero ahora tú has propuesto que se haga una especie de clínica donde los niños pueden ir a visitar a los jugadores, conocerlos, coger consejos de ellos, etcétera. Cuéntanos un poco de eso y sobre el criterio de selección. Este Clásico queremos hacerlo diferente a todos los otros. ¿Sabes? Tuvimos clásicos excelentes donde ganamos invictos y todo eso, pero en sí la esencia del Clásico se pierde. Tan pronto el Clásico pasa, se pierde esa esencia. No se sabe qué ha pasado con los fondos, no se sabe qué han hecho, si han ayudado a niños, a dónde ha llegado esa ayuda. Entonces, estamos tratando de que eso sea diferente. Entonces, el domingo próximo tenemos una clínica aquí en el estadio Quisqueya. Tendremos la mayor cantidad de jugadores posibles, son como 25 o 30 jugadores
De los del roster. De los del roster, que son de esta área, el este y el sur del país. El día 8 lo haremos en Santiago con los jugadores de la zona norte. ¿Cuál fue el criterio de mismo selección concepto para los 50 jugadores del roster? O sea, bueno, números, qué tan buen jugador tú eres. Y al final del día el eso se va a basar. todo lo que hacen, se evalúan completamente. Y el permiso. ¿Cuánto tiempo duran ellos en esa evaluación, ese proceso de evaluación? Bueno, yo creo que ¿Es constante? No, por los números que tuvieron el año pasado, es lo que nos lleva a elegir cada jugador. Ya este próximo paso es el más complicado porque ya tenemos que sacar 15 jugadores que pueden ser regulares o que son regulares en grandes ligas y que podrían ser regulares en cualquier otro equipo del clásico también. Entonces, la mayoría, lo que se hace complejo para mí, porque todavía soy jugador, entonces esos jugadores son mis amigos y entenderás que tomar decisiones como esa va a ser un poco difícil. ¿Eres tú que tomas esa decisión? Bueno, va a ser en consenso, tenemos un buen grupo de... Pero tú das la cara por el equipo. Porque al final del día es mi decisión, Es la decisión de quitar 15 y luego de quitar 5, porque van a quedar 30. Y esos 30... son dos momentos difíciles, porque ya cuando es 5 todavía es mucho más doloroso. Es más difícil, Mucho más doloroso. Eso será en febrero. En marzo es que empieza, el 11 de marzo, empieza el primer juego, pero ustedes van a hacer juegos también. Sí, tenemos 2 juegos de exhibiciones en Fort Myers, del 8 al 10. En Miami. En Florida. En Florida. Fort Myers, sí. Entonces, ¿cuándo vamos a saber cuáles son los dominicanos del dice clásico? Que ya se han mencionado. En febrero se sabrá definitivo. Estos son los que seleccionaron y los que van a representar. ¿Qué actitud tienen los muchachos? Todos los jugadores están... ¿Mucho talento? Sí. La meta es ganar. Si no ganamos, fue un fracaso. Pongan el video. Porque al entender la cantidad de talento que tenemos, el amor que sentimos por nuestro país, la dominicanidad que tenemos, todas las cosas que nos hace sentir orgullosos por nuestro país y el deseo de cada uno de esos jugadores de jugar. Hay que repetir esa hazaña. Mira, hace la diferencia. Ahí tenemos un video que yo creo que es uno de tus momentos favoritos de tu larga carrera, que es cuando tú das ese palo en 2017. Yo estaba ahí, a mí se me iba a salir el corazón y creo que a todos los dominicanos, porque casi ganamos ese clásico, no lo ganamos por un juego. Sí. Pero tú has dicho... Ese ha sido de los horrores más memorables de mi carrera, ¿verdad? Por la situación, la cantidad de fanáticos que había ahí, en verdad, fue impresionante ver la cantidad de fanáticos que había. Para nosotros llegar del hotel del estadio al hotel tomaba unos 15 minutos, no tomó casi una hora para llegar. Para cerrar nos quedan 2 minutos. Yo sé que todas ellas quieren preguntar, pero ya se acabó el tiempo. Vamos a tener oportunidad de ganar. Esa es la pregunta. No, la pregunta es la selección y lo que esa es la meta. Dios mediante que nos guíe y que todo salga bien. Esa es la meta. Todos quieren ganar. Dios nos está apoyando, el país. Necesitamos demostrar esto. Es más que un orgullo. Se va a jugar a ganar. Pero ¿por qué tú crees que ustedes realmente pueden ganar contra todos los demás equipos? Es un clásico mundial. Nosotros somos un país que ha sido orgullo para el béisbol mundial, de lo que ha salido de nuestro país, como Brasil para el fútbol, etcétera. Pero ¿por qué tú crees que esta vez? ¿Tú sabes de la conformación de los otros equipos, de los otros países? Más o menos. Entonces tú te estás guiando de... Bueno, sí, en realidad nosotros como talento, yo entiendo que comparado, ustedes hacen. Y tenemos la mayor... Este es el clásico que hay más talento en general. Tal vez... ¿En la historia? En la historia. La cantidad de jugadores con talento y todos los jugadores quieren jugar, que en años anteriores pues se limitaba y como algunos jugadores como que no tenían ese deseo de ingresar. Pero hoy en día es lo contrario, todos los jugadores quieren participar. Y entendiendo que nosotros como país tenemos el mejor talento, perdón, ¿verdad? Pero tenemos el mejor talento, entonces entendemos que tenemos que ser los favoritos. Eso no quiere decir que vamos a ganar. Esperamos en Dios de que así sea. Amén. En Dios en eso bate. Sí. Amén. Bueno, un fuerte aplauso, buena suerte. El 2023 nos va a traer una gran alegría, estamos seguros, una más. En buenas manos está el pandero. Esperamos muchas alegrías en este 2023. No hay presión. De orgullo para República Dominicana. ¿Y cuál será el lema si ustedes ganan el moto? Porque era Plátano Power. ¿Seguirán con el Plátano Power? Hay que seguir comiendo plátano. Y Nelson sigue como
Sigues jugando. Ya, en los- chico. Después de eso tú sigues jugando en las ligas. No Sí, te sí, retiras, Nelson, no te Sigue retiras. activo, sigue activo. La última, ¿te retiras o no? No. Estamos buscando contrato, tenemos una oferta. Digo, no han llamado a consultarnos cómo está la salud, porque tuve una operación de la vista. De la vista. No pude jugar el último mes de la temporada. Entonces los equipos están interesados a saber cómo sigo. Él está bien, Pero ya señor. tuviste hasta 100%. Ya, yo estoy bien, gracias a ¿Y Dios. con quién quieres seguir? ¿Con quién vas a No, seguir? bueno, la oferta depende de lo que venga. Uno es... Agente libre. Agente libre, el que mejor ofrezca. Exacto. El que mejor ofrezca. ¿Y hasta cuándo? ¿Tienes una fecha límite? Porque todos tenemos la Bueno, fecha sí, de yo retiro. entiendo que sí, en su momento llegará. Yo todavía estoy enfocado en mi carrera, pero yo sé que cuando Dios quiera, yo me estoy preparando cuando Él me dé el Amén, toque. así será. Enhorabuena, Así Nelson. será. Gracias por tantos momentos felices. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Checho con nosotros y una obra de teatro con unos actores muy particulares. Creo que es la primera vez que se hace en nuestro país. Ya regresamos.